¿Qué hallazgos encontramos en este 2025? Bueno, que la economía no anda bien, que algo anda mal. Pírrico desempeño del gasto de capital. Para el primer trimestre apenas gastó 6 pesos con 50 centavos. ¿Y en qué está gastando lo demás? En gasto corriente. ¿Gasto corriente es qué? Bueno, Nómina, nómina, personal. publicidad, todo lo que tiene que ver con... Lo cierto es que el tema de los aranceles, el tema del tipo de cambio, el tema de la tasa de interés, no son buenas noticias para la economía dominicana, y por eso yo he tratado de acuñar la expresión de que algo anda mal en la economía. Pero tendrá un impacto negativo. El desempeño económico nuestro no se esté comportando conforme a las expectativas que el propio gobierno se ha trazado y que uno como ciudadano también se ha formulado. La entrevista del Telematutino 11, gente importante y a tratar temas importantes, nos acompaña el economista Iván Jóvenes G. Cortiñas, ex superintendente de bancos, de valores, ex contralor de la República y miembro de la dirección central del Partido Fuerza del Pueblo. Iván Jóvenes, gracias por aceptar la invitación. Caramba, es un deber estar con Jacqueline y contigo, Ramón. Gracias, bienvenido. Gracias de nuevo por esta oportunidad. Tenemos muchos temas, incluyendo un libro, que vamos a hablar de eso al final, pero hoy, yo antes de desayunarme me leí un artículo que tú publicaste en el Listín Diario, ¿verdad? Así es. Espejismo económico en el primer trimestre. Así Vamos a es. ver cómo tú lo sintetizas, porque tiene muchas cifras y fue un buen desayuno intelectual. Ajá, pero qué bien y qué buena noticia. Bueno, uso muchas cifras porque yo soy de los que piensa que los datos matan los relatos y que no hay mejor manera de decir algo que acompañarlo, ese juicio o esa opinión, con datos. Con las pruebas. Especialmente si los datos son oficiales, al margen de que uno crea que esté bien o esté mal el dato oficial, pero es el dato oficial. Entonces, sabemos que el Banco Central recientemente dio a conocer el más reciente desempeño económico del IMAE, que es el similar al PIB, pero en forma más simple y más agregada. Y dio cuenta que la economía durante el primer trimestre creció en forma interanual en 5.4%, y que en forma acumulada había crecido enero-marzo en 2.7%. En resumen, estos datos los revela el Banco Central y lo presenta como una muy buena noticia. Recuperación ya. Exacto. No es que los datos que el Banco Central ofrecen no se corresponden con los datos oficiales. Esas son las cifras que dicen ellos. Ahora, la economía nos provee métodos para abordar los indicadores, los datos, a partir del propósito que usted procura. Si el propósito que usted procura es proyectar una economía de mediano plazo, pues el enfoque interanual está correcto. Ahora, si usted procura analizar la economía en el momento, en la coyuntura, pues el enfoque interanual no es muy útil. El enfoque que es útil es el enfoque intermensual, que es el que uso en mi trabajo publicado hoy en el Listín Diario, Espejismo económico del desempeño 2025 en el primer trimestre. Pues, ¿qué hago? Bueno, comparo la cifra de marzo de este año 2025 versus la del febrero del 2025. No la del 2024. También lo hago, pero ya el Banco Central lo había hecho. Entonces, si quiero ver el momento, cómo marchan las cosas ahora, hoy día, en el muy corto plazo, tengo que ver cuál es la trayectoria que muestra la variable PIB en los últimos meses, digamos, marzo, febrero y enero, que son los 3 meses del año. Pero el año pasado, el año anterior no es referente, sí, para ver si... Eso es lo que estoy diciendo, Jacqueline. Lo que estoy tratando de diferenciar lo que es un enfoque interanual de lo que es un enfoque intermensual. Y yo no descarto ni descalifico el enfoque interanual. Es decir, ni uno ni otro. Exacto. Lo que estoy destacando es con qué propósito se hace uno y con qué propósito se hace otro. Si quiero analizar la economía del momento, el enfoque intermensual es más útil. Exacto, para ver cómo voy. Exacto. Realmente. Sí. Es como que si usted se somete a dieta, usted quiere saber lo que pesaba el día que empezó la dieta y lo que pesa una semana después, si está cumpliendo con la dieta.
Si las señales no son de que está cumpliendo, que no ha reducido libra, pues entonces es una señal para usted para tomar medidas. Pues lo propio pasa con la economía. ¿Y qué pasa? Cuando usted compara marzo 2025 con febrero 2025, lo que ha habido es un decrecimiento negativo de la economía, menos 3.3%. Pero si lo compara con diciembre, ¿cómo cierra la economía del año 2024? Lo que encuentra es que la economía apenas ha crecido 1.7%. Entonces, como puede ver, la lectura 1.7% si lo compara con diciembre. Sí. Ahora, si lo compara trimestre del 2025 versus trimestre del 2024, sí da 2.7. O si compara marzo 2025 con marzo del 2024, que es el interanual, te da 5.4. Pero ¿qué resulta? Marzo del 2024 presenta una caída abrupta de la economía respecto a Fue febrero, el peor mes del año pasado. Del año 2024. Por lo tanto, ahí viene el tema del rebote estadístico. Usted, una base comparativa muy baja, muy menor, muy insignificante, versus algo que retoma la normalidad. Si nos concentráramos en el cálculo que usted dice que es más útil quizá en este momento, que es el intermensual. Correcto. ¿Qué hallazgos encontramos en este 2025? Bueno, que la economía no anda bien, que algo anda mal. Y yo he identificado 3 posibles causales del por qué anda mal. La primera es atribuida al pírrico desempeño del gasto de capital. El actual presupuesto de la nación contempla que se destine 13 pesos de cada 100 pesos que el gobierno gasta para inversión pública, para gasto de capital. Que es el concepto un poco más amplio que el de inversión pública, pero bueno, el público lo entiende como inversión pública. Inversión en construcciones. Correcto, obras de infraestructura en general. Bueno, y si hay gasto de capital, compra de maquinarias, compra de equipos, como bienes de capital. Okay. Pero ¿qué resulta? Cuando usted ausculta las estadísticas de la Dirección de Presupuesto, lo que encuentra es que ha gastado en el primer cuatrimestre del año 2025 8 pesos de cada 100 pesos. Estamos frente... ¿Y no lo 13? Y no lo 13, que está contemplado en el presupuesto. Y no es que 13 es bueno o es mucho. Sigue siendo poco, pero mucho menor es 8 respecto a 13. Si uno ve el comportamiento tendencial del gasto de capital, de verdad que debe... 40% menos casi. Y si lo compara con años más atrás, de verdad que es como para que la clase política dominicana se muestre una gran preocupación, porque eso es lo que indica que los gobiernos, en este caso particular el actual, le está agregando muy poco valor al patrimonio nacional, desde la perspectiva de lo público. ¿Y eso cómo se entiende? ¿Es el tema de los ingresos? Algunos dicen, bueno, es que se está gastando más de lo que se está recaudando, pero ¿en qué ese gasto y si es discrecional o una política de gobierno lo que está ocurriendo? Yo creo que forma parte de la ineficiencia con la que el gobierno se ha manejado en este tema. Porque es que no es posible que, aún estando contemplado en el presupuesto, está la dotación de recursos, está el marco legal de referencia, que usted no lo puede ejecutar, cuando las comunidades se quejan con frecuencia de la dilación de las obras. Mire, en la Defensoría del Pueblo están haciendo unos seminarios, unos encuentros a nivel nacional. Y puedo asegurarle que en esos encuentros, que ya son muchos, decenas los que han realizado, la avalancha de quejas de las comunidades, y no estoy hablando de un partido político, estoy hablando de una entidad estatal que organiza encuentros formales con juntas de vecinos, con asociaciones, con comunitarios, y estos han estado en esos encuentros que promueve el Defensor del Pueblo, muchas quejas respecto a la ausencia de obras, a la dilación de obras, y entonces uno cuando ve las estadísticas dice, pero es que las quejas de los ciudadanos se corresponden con los datos de la contabilidad pública. Como te decía, hoy apenas 8 pesos de cada 100 pesos que gasta. Y voy a ser más severo. Para el primer trimestre apenas gastó 6 pesos con 50 centavos. ¿Y en qué está gastando lo demás? En gasto corriente.
¿Gasto corriente es qué? Bueno, Nómina. de y nómina, personal. publicidad, todo lo que tiene que ver con el gasto, parte del gasto social, y todo Es eso. decir, y eso no agrega patrimonio, como usted dice. Bueno, el gasto social puede agregar patrimonio si este gasto social ayuda a disminuir los niveles de pobreza, si la dotación de recursos se hace con una contraprestación de servicios, de manera tal que la persona no solamente reciba los ingresos monetarios como una dádiva, sino también que supere su condición de pobreza para que no la siga arrastrando en forma intergeneracional. Abajo, entonces, lo que quedamos es que la política fiscal no está estimulando la economía. Porque el gasto corriente no estimula la economía. Definitivamente que Y no. hay una desaceleración porque no solamente eso. En enero-marzo del 24 creció 4.5. En enero-marzo del 25 creció 2.5. Así es. Sí, casi la mitad. Así es. Pero entonces, ¿qué pasa? Otra evidencia más de desaceleración económica. Exacto. Pero entonces resulta que el Banco Central tiene una política monetaria restrictiva. Eso se ve en los agregados monetarios, se ve en una serie de medidas que se ha tomado con la banca, incluyendo la elevación del encaje legal. Entonces, el Banco Central tampoco no puede aplicar una política monetaria expansiva. Entonces, ¿qué va a pasar con el crecimiento de la economía? Le agrego a este punto que juiciosamente usted trae a colación, el tema monetario. Puedo decir, sin riesgo a la equivocación, que para este mes de mayo, bueno, vamos a decir abril para ser generoso, para el mes de abril, el dinero en poder del público fue menor que marzo, que febrero, Sí. que enero, lo que significa que el público para abril tenía menos liquidez y es una muestra de restricción. Pero lo propio pasa con el medio circulante. Es menor o fue menor en el 2024, abril del 2025 respecto a los meses anteriores de este mismo año 2025. De manera que eso retrata de que la parte monetaria no está por este lado del circulante, de los agregados monetarios, a contribuir con la dinámica económica. Y si a eso usted le agrega que las tasas de interés en el mercado bancario permanecen altas, en torno al 15%, entonces la activa promedio, entonces estamos frente a un encarecimiento del costo del dinero para los inversionistas que frena la iniciativa privada en materia de inversión privada, que unida con el tema público que ya te expliqué al principio, pues resulta en causales fundamentales que explican el por qué la economía dominicana en este año 2025 no muestra el dinamismo que mostró en el año 2024. Ahora, Ivanhoe, también hay que tener en consideración, no sé hasta qué punto valora en sus juicios, el hecho de que hay una desaceleración económica a nivel mundial. Es decir, lo que está ocurriendo aquí no es propio de la República Dominicana exclusivamente, sino que las economías en sentido general en el mundo han tenido su impacto en este 2025. Eso, ¿qué significa eso para la República Dominicana? Porque también tenemos un entorno internacional que parece que no favorece a que haya un crecimiento y una robustez económica, o es un tema de manejo interno. No, soy consciente de que el entorno internacional no presenta un escenario favorable ni para la economía dominicana ni para otros países. Desconocer eso yo creo que no sería honesto de parte de uno. Ahora, es que yo estoy destacando variables que tienen que ver con la economía dominicana, con el manejo fiscal y con el manejo monetario. Por lo tanto, no podemos... Ese manejo puede agravarse. Por supuesto, con el entorno de con el afuera. entorno internacional, Ya. con el tema de los aranceles, con el tema de la contracción Es decir, económica. si no nos manejamos bien, en otras palabras, frente a ese escenario, el impacto puede ser peor. Puede ser mayor. Bueno, por ejemplo, el 100% de arancel a la película le da un duro golpe a la filmación de películas norteamericanas en República Dominicana, que eso estaba creando un impacto económico extraordinario. Totalmente. No se van a filmar películas norteamerinas en el país. Es muy mala con noticia. arancel de 100%. Sí, es muy mala noticia porque lo que procura esta medida de la nueva administración de Trump es que de nuevo regresen hacia los Estados Unidos la industria de la cinematografía. Y yo creo que nosotros que habíamos estado
o todavía estamos desarrollando esta ley que se promovió desde la gestión del presidente Fernández, empezó a crear toda una industria local y de atractivo, ¿no?, para el cine internacional. Nos vamos a una pausa, Iván ONG, y retornamos porque todavía tenemos muchas preguntas de interés para todos nosotros y ustedes. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Iván ONG Cortiñas, economista, excontralor, fue superintendente de bancos y de valores. Y actualmente es de la dirección central, miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo. Muchos aspectos, licenciado, que se han estado hablando mucho en todo lo que va en este 2025, como es el tema de la tasa de interés y el impacto que esto tendrá para el crecimiento de la economía para este año. Y también el tema del tipo de cambio, que hemos visto que en las últimas semanas pues ha tenido otro comportamiento, ha bajado indudablemente. Entonces esas dos variables y esas medidas que se han tomado para tener ese tipo de cambio, ¿cómo usted las valora? Mira, el movimiento zigzagueante del tipo de cambio a mí me preocupa, porque así como debe ser motivo de atención cuando la volatilidad es hacia el alza, más allá de lo que la dinámica económica pauta, también debe ser motivo de atención y preocupación que la apreciación del peso se haga en una intensidad mayor que como se depreció. Y en un solo mes. Por eso, la intensidad fue mayor en la apreciación que en la depreciación de la moneda dominicana. Entonces, yo creo que... Eso pasó en el 2004. No, pero estamos hablando del 2025. Yo sé, porque pero en el 2020, la misma tema del partido, justamente en el gobierno de Leonel, sí. Aquella vez cuando del gobierno de Hipólito se encontró el dólar sí, altísimo. Sí, aunque en el 2004 fueron otras las causales. Ahora una de las causales fue un fenómeno que tal vez no le hemos prestado mucha atención y tiene que ver con la colocación de los bonos soberanos, los últimos bonos soberanos que el país realizó en los mercados internacionales. Sí. Porque lo que hubo fue una especie de reciclaje de los dólares. Una parte importante de esos bonos fueron adquiridos por inversionistas locales, con dólares locales. No así como pasaba en el pasado reciente. Que se traía dólares. Totalmente fresco. Dólares, exactamente. Correcto. De ahí que esa es la principal razón por la cual el tipo de cambio comenzó a dispararse en los primeros meses de este año 2025. Y naturalmente la depreciación llegó a alcanzar casi un 7%, muy por encima de la programación que se estableció en el marco macroeconómico que establecieron, no, valga la redundancia, el Banco Central y el Ministerio de Economía y Planificación. De manera que el tipo de cambio, que aunque ahora ha retomado una apreciación de la moneda, entonces eso puede estar, o más bien obedece a la política monetaria restrictiva. ¿Pero eso es bueno o malo? Que Bueno, baje no da más tranquilidad. Depende del sector en el que usted se ubica. Si se ubica en el sector exportador es malo. Si se ubica en el sector importador pudiera ser bueno. Y si se ubica en el público en sentido general, es decir, en el consumidor. Si en el país tuviéramos la tradición, la costumbre de traspasar lo bueno y lo malo de los precios, el consumidor se beneficia. Pero aquí usted no ha visto los precios cayendo, ¿no? Entonces, si porque el argumento depende. Si suben, subo por reposición de mercancía. Ajá. Pero si baja, ya yo lo compré caro. Ah, no te das cuenta. Pero se mantiene. Pero se mantiene alto, lo que quiero destacar. Pero los precios que se generaron con la inflación de la pandemia se han mantenido. Se han mantenido. El aceite que subió y todos los productos... No, pero ¿y los productos que subieron cuando Olga y Noel, la inundación se quedó? La mejor forma de decirlo, creo yo, no sé, no he encontrado otra forma de decirlo mejor. El tema de la inflación acumulada, ¿no? Cuando sube y no vuelve a bajar es con la edad de cada uno de nosotros. La edad de Jacqueline, la edad de Ramón y la edad mía no será jamás la de un año atrás. Ahí bajó, pero el impacto sobre el sector externo, porque aparte del tipo de cambio, bueno, hay un aumento salarial de 25% en la zona franca y de un 30% en el sector turismo. Zona Franca ahora, para poder pagar a sus empleados, va a tener que buscar más dólares
para poderle pagar. Sí. Y si encima de eso tiene un aumento salarial, entonces, y agrégale a eso los aranceles, el 10% del arancel. Claro, claro, no es una buena noticia para ese sector, porque estamos hablando de que hay una inflación interna ahí por el lado de los costos, en este caso de los costos laborales. Y eso pudiera estar afectando el nivel de competitividad de este subsector de la economía. Habría que ver luego ya cómo se comporten en términos de la realidad, ¿no? Porque previsiblemente uno pudiera verlo así, de esa manera, pero habría que ver cómo se desarrollen los acontecimientos. Lo cierto es que el tema de los aranceles, el tema del tipo de cambio, el tema de la tasa de interés, no son buenas noticias para la economía dominicana, y por eso yo he tratado de acuñar la expresión de que algo anda mal en la economía. Pero tendrá un impacto negativo en todo eso. Totalmente. Y visto desde el punto de vista ya de los Estados Unidos, la inflación disminuyó en el mes de marzo, pero la economía cayó. Se contrajo en 0.3%. Se han creado empleos. Hay un Twitter, en el Truth, la red social de Trump, sí. Le escribe que todo va muy bien, y que es transitorio y se va a poner todavía mejor. Y él le insiste a la Reserva Federal que baje los tipos de interés. Parece que la Reserva Federal no está en eso, pero si la Reserva Federal baja, eso daría un alivio al Banco Central para poder estimular la economía. Por supuesto. Bueno, pero los que apostamos a la autonomía y la independencia de los bancos centrales, y la Reserva Federal es el Banco Central de los Estados Unidos, pues uno como que no vería bien que el ámbito fiscal, que lo representa prácticamente el presidente de un país, esté trazándole pauta de cómo manejar el tema monetario de un país, cuando se supone que ese es un ámbito que le corresponde al ámbito monetario, que el presidente tiene que ver más bien con el ámbito fiscal, ¿no? En términos de lo que son políticas públicas, especialmente las coyunturales. Yo creo que, como decía, algo anda mal en la economía dominicana, que ha hecho que el desempeño económico nuestro no se esté comportando conforme a las expectativas que el propio gobierno se ha trazado y que uno como ciudadano también se ha formulado. Bueno, hasta ahora se ha dicho que las recaudaciones pareciera que se han caído. Y se ha hecho un presupuesto con unas estimaciones que obviamente no han satisfecho las expectativas de recaudación que ha tenido el gobierno. Obviamente que esto crea un déficit, pero no vemos tampoco un movimiento que indica que el gobierno se ajuste a esa condición. Pareciera que el déficit entonces será mayor. ¿Cómo nos pone eso? Porque todas esas variables, a pesar de que se dice que vamos bien, indicarían otra cosa. El incremento de los ingresos corrientes de un gobierno depende de varios factores, pero uno de ellos tiene que ver con el desempeño económico del país. Y ya estamos destacando que el desempeño económico no se ha comportado. Ha caído. Hay sectores que desde ya se saben que, que han caído. El turismo se ha contraído. Si usted lo compara con el 2024, realmente debe estar preocupado. Por eso uno no encuentra ya al Ministerio de Turismo haciendo estas grandes ruedas de prensa, ¿no? Porque no tienen buenas cifras que ofrecer. Licenciado, y el tema del petróleo, que el déficit y el gobierno anuncia que tiene que buscar dólares para cubrir, pero resulta que el petróleo ha bajado en el mercado internacional. Y es una buena noticia para nosotros. Pero es una excelente noticia para todos, excepto para los países. Exacto, que no se traspasa. Bueno, sí. Entonces esa dinámica no se entiende, porque antes se habló incluso de un tope, de que creo que si era más de $100. Y yo no sé, eso se perdió con el tiempo, ya no sabemos cuál es la dinámica. Una expresión mediática. Bueno, y entonces, es decir, ¿qué pasa con el tema petróleo en la República Dominicana? Y ese déficit tan grande con los combustibles. Bueno, nosotros tenemos déficit por muchos lados. El déficit en el sector eléctrico, sí, déficit fiscal, déficit de atención primaria, déficit... pero en el caso de los combustibles. El déficit en la balanza de pago. Déficit en la balanza de pago, es un país de déficit. Entonces, no me extraña que en el caso del petróleo tengamos esta situación que en este momento nos favorece,
por la reducción, aunque fíjese, nos favorece por un lado, pero tampoco no es que es muy buena noticia, porque ¿por qué está descendiendo el precio del petróleo? Bueno, porque la economía mundial se está contrayendo, hay menos demanda en el mundo, y es la razón por la cual disminuyen los precios en el mercado internacional. Y a la economía mundial contraerse, a nosotros no nos beneficia, porque esa es una expresión de la actual guerra hay que buscar arancelaria. menos dólares. Ahora que los gobiernos, y el pasado incluido, era discrecional, porque decía, no, yo debía aumentar, pero quizá estábamos en campaña y no aumenté, entonces déjame compensar ahora que bajó para lo que yo puse antes, como que nivelar. Sí. O sea, así tampoco se va. Es muy discrecional. Es muy discrecional. Así es. Pero a lo mejor lo que gastamos de menos en petróleo, lo recibimos de menos por turismo, zona franca. Por supuesto, y remesa, podría pasar. sí. Vamos a hablar del libro de Iván Joven G. Cortiñas. Este libro iba a ser puesto en circulación y lamentablemente coincidió con la Semana de la Tragedia. Pero ya está en Amazon y ya está en encuesta. Bueno, ahí está. Yo creo que lo tenemos ahí. Míralo ahí. Y uno de los titulares. Mira, los dominicanos pagamos la gasolina más cara de la historia. El mito del relato oficial sobre el turismo. Las causas del billón de pesos en los certificados financieros del Banco Central. Hallazgo en el gasto público dominicano. Y los resultados de la capitalización. Son muchos temas. Abajo se titula Desempeño económico pre y posciclo electoral. Sí. Fíjese, es un libro que cuando lo concebí partiendo de que la economía política en su origen tuvo una motivación de carácter filosófico. Luego, bueno, con autores de como Smil, como Marx, como David Ricardo y otros, ¿no? Y luego pasó a ser parte de las políticas públicas con Keynes. Y posteriormente fue una base obligada de la Academia Mundial en Economía. Bueno, desde que con Keynes la economía pasó a ser economía política con las políticas públicas, nuestros gobiernos, no solo todos los gobiernos, han utilizado la economía al servicio del oficialismo. Entonces yo me decía, ¿y por qué no buscamos el complemento, la otra cara de la economía política ejercida desde los gobiernos en plural? Pues vamos a hacerlo. Vamos a hacer economía política desde la oposición. Entonces este libro viene a tratar de llenar ese espacio. Yo estoy haciendo aquí economía política desde la oposición, dándole otra lectura a lo que ha sido y fue el desempeño económico desde antes de iniciarse el periodo del ciclo electoral, que fue en junio del 2023, y por eso empiezo en enero del 2023, hasta febrero del 2025, que es lo que abarca el libro, y por eso lo del post-ciclo electoral. De tal forma que el público pueda tener una ventana adicional de entendimiento, de amplificación del conocimiento, a los fines de que no solamente pueda recibir la información que se provee desde el gobierno. Entonces, estas lecturas de los distintos temas que yo presento ahí, los someto a prueba también con una prueba de hipótesis, de 2 hipótesis que formulo en el libro, basado en lo siguiente. Yo presento ahí en el libro las 5 últimas elecciones que se han producido en la República Dominicana. 5. Sí, las presidenciales. Y me concentro especialmente en los resultados de la última, en la que partía de qué decían todas las encuestas del momento. Y todas las encuestas del momento, estoy hablando 2023, 2024, decían, entre otras cosas, que la economía iba mal, que hoy estábamos peor que antes, que no había perspectivas positivas de la economía. En otra palabra, había una desaprobación de los resultados económicos. Lo dicen todas las encuestas, no es un hallazgo mío, están identificados, no importa quién haya hecho la encuesta, si el electoral oficial, si el electoral empresarial o si el electoral de la oposición. Entonces, partiendo de esa desaprobación, uno pudiera animarse y decir, bueno, pues eso se va a traducir en votos, en contra de y a favor de. Entonces lo sometí a prueba con estas 2 hipótesis
que tiene que ver con la hipótesis de la movilidad y la hipótesis de la poca participación en las elecciones, de las últimas 5 elecciones. La hipótesis de la retirada, que así que se llama. Por lo tanto, son 2 hipótesis, la hipótesis de la movilidad y la hipótesis de la retirada. Las someto a prueba en función de los datos que provee la Junta Central Electoral, más los datos económicos, y ahí están los resultados. No lo voy a entrar en detalle porque tal vez mato el entusiasmo, ¿no? Compren el libro. De que alguien pueda adquirirlo en Amazon o en la librería Cuesta, y así apoya a la literatura económica que uno trata de aportar con este 6º libro, ¿no? Que es el más reciente de los míos. Desempeño económico pre y post ciclo electoral. Yo te digo, está en Amazon y también está en Cuesta. Ahí va, joven. Excelente. Siempre a las órdenes, y yo muy complacido de poder compartir y que ustedes me den este espacio para estar en contacto con ustedes. Muchas gracias. Y el que no vio la entrevista completa, en nuestro canal de YouTube la puede ver, en mis redes y también en el periódico Hoy Digital de mañana. Volvemos.